¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, hoy para charlar un poco, a ver, sobre lo que muchas veces depositamos los ciudadanos, las personas comunes y corrientes, que creemos que en algún momento la política nos va a dar una respuesta. Lamentablemente en Argentina muchas personas han tomado a la política para que le dé una respuesta a ellos, ¿no? Porque creo que muchos llegan a la política con buenas intenciones. Creo que no todos son malas personas, aunque con el paso del tiempo todos parecen transformarse en malas personas. Y la pregunta es ¿por qué? Si hay personas que tienen buenas intenciones y con el transcurso del tiempo se va transformando absolutamente todo, ¿no? Vemos cómo aquellos políticos se vuelven más ricos. ¿Por qué? ¿Por qué hacen este tipo de cosas? Muchas veces nos preguntamos, decimos, bueno, muchos hablan y dicen, bueno, cuando yo llegue, cuando yo esté, cuando... Porque esto es así, ¿no? Es un boca en boca que muchas veces creemos que es posible cambiar algo en un país como Argentina que está completamente endeudado, es decir, un país que está condicionado por las deudas y que obviamente los políticos cuando llegan al poder se encuentran con este tipo de circunstancias y creo que no hay demasiado para hacer a partir de ese momento, es decir, encontrarse con una realidad que hay organismos multinacionales o bancos a los cuales el país le debe mucho dinero, hay bonistas que tienen bonos de Argentina, hay vencimientos de deuda que Argentina tiene que pagar y esto poco a poco va haciendo que los políticos vayan en cierta medida quebrando esa intención o esas ganas que tenían en algún momento de hacer algunas cosas bien, ¿no? Todos sabemos que los marcos políticos muchas veces son difíciles de entender. Difícil de entender porque no mucha gente participa en la política. Quienes participan en la política están totalmente, tienen una mala reputación como consecuencia de que la creación de ciertos medios de comunicación que utilizan también esto. Tampoco vamos a decir que es una mentira lo que dicen los medios de comunicación, es decir, hay muchos casos de corrupción, pero también hay que considerar que, como les decía, las posibilidades de cambiar ciertas cuestiones de fondo son casi imposibles. Veamos, por ejemplo, el caso acá en este momento, cierto, vamos a ver si lo podemos poner. Ahí está. Bueno, la Unión Europea apura el acuerdo con el Mercosur y prometió más inversión en litio en Argentina. Nos preguntamos cuál es la ganancia que tiene Argentina. Pensemos que es un recurso que hoy está, por decirlo de algún modo, se está poniendo, digamos, de moda como consecuencia de los autos eléctricos, que no sabemos si va a tener un futuro muy grande, si esto realmente va a prosperar, pero lo cierto es que ya los países del primer mundo están mirando los recursos naturales de Argentina. Y claro, ¿cuál es la posibilidad que tiene Argentina de decir, no, bueno, nosotros los vamos a explotar? Primero, Argentina en este momento tiene una deuda, como yo le decía, muy grande, y bueno, este hecho de que nos endeuden cada vez más, nosotros vemos muchas veces a los ministros de Economía que van muy tranquilamente a pedir prestado dinero a otros países y bueno, muchos festejan estas cuestiones que no es para nada simple para nosotros los ciudadanos, porque en definitiva somos nosotros los que tenemos que pagar las deudas que contraen nuestros gobernantes. Es muy llamativo que las personas, que todos los argentinos que pagan más del 40% de su esfuerzo anual, le dan esa plata a los políticos para que ellos la manejen, terminen en las arcas de otros países o vaya a saber de quiénes, porque lamentablemente nuestros políticos, bueno, como sabemos, no tienen la capacidad, tampoco les interesa demasiado ir a renegociar una deuda en la cual
se deben 5.000 millones, 10.000 millones, 1.000 millones para ellos no es nada, se van, se comen un asado en alguna otra parte del mundo con un avión pagado por nosotros, con un hotel pagado por nosotros, y total lo que van a pagar van a ser los argentinos. Es decir, está bien, quizás suene esto muy lindo, y el día de mañana si me toca ejercer o estar en algún lugar, posiblemente no tenga la capacidad para llevar adelante lo que uno piensa, es muy difícil. Yo el otro día comparaba cómo están estructuradas las sociedades. Y para ello les voy a hacer una pequeña comparación, ¿no? Para que ustedes vean más o menos de lo que les estoy hablando. En Alemania existen muchas sociedades o asociaciones o grupos de personas que se unen, se juntan para tener un determinado poder, ¿no? Pongámosle o hablemos como también en Argentina existen los colegios de abogados, existen los centros de estudiantes, los colegios de ingenieros, diferentes actividades. Acá también están los artesanos, están unidos, pero tienen algo que quizás nosotros no tenemos, ¿no? En Argentina, que es una participación muy fuerte adentro de las cuestiones de las estructuras políticas, es decir, que Alemania está constantemente formando personas, por decirlo de algún modo, pequeños grupos, ¿sí? Pequeños grupos que son a la larga, ¿sí? Tienen una fuerza muy grande. ¿Por qué? Porque estos grupos pequeños que se van formando desde edad muy temprana, van yéndose a un partido político o al otro, ¿sí? Y esta gente que tiene conocimiento, algo que no sucede en Argentina, porque en Argentina, no todos, no vamos a decir todos, pero gran parte de los políticos carecen de algún tipo de educación, carecen de algún tipo de grupo de esto, o de pertenencia a un grupo, sino que van a parar a un partido político, y esto lo vamos a diferenciar. Esto vamos a ponerle acá Argentina, donde van a parar a un partido político donde ya esa estructura formada hace muchísimos años, y lamentablemente los personajes que están adentro, todos sabemos, los partidos políticos de Argentina, cómo están estructurados. Es decir, son personas, la mayoría son personas incapaces que actúan por su propio beneficio, no por el beneficio del país. Y esto tiene una gran importancia desde mi punto de vista, porque claro, no es lo mismo tener gente que no ha recibido ningún tipo de educación adentro de un partido político, que tener estos grupos, ¿sí? Que tienen años de construcción, ¿no? Muchísimos años de construcción. Algunos lo llamarán algún tipo de logia o algún tipo de cuestiones que hacen que se discutan ideas adentro de estos grupos, salga una idea y esta idea tenga una cierta preponderancia dentro de un partido político. Esa es la diferencia fundamental que yo veo al menos en un país como Alemania, que tiene sus dificultades políticas, económicas, financieras, pero quizás no tan grandes como las que tiene nuestro país, Argentina, ¿no? Entonces creo que para poder intentar, ¿sí?, dar vuelta ciertas cuestiones se necesita una infraestructura muy fuerte, es decir, que aquellos que lleguen al poder tengan una estructura muy grande. Pensemos por un momento cuál es la estructura que puede llegar a tener Milei, cuál es la infraestructura que puede llegar a tener, por ejemplo, Patricia Bullrich, Sergio Massa. Es decir, son personas que en cierta medida son puestos, ustedes fíjense en algún modo, a dónde van a hacer los cursos, a dónde es decir, a dónde los invitan para que hagan ciertas cuestiones. Es decir, es muy difícil tratar de cambiar estas cuestiones cuando lamentablemente tenemos justamente a ciertos personajes puestos dentro de la política argentina que no responden a los intereses argentinos, sino que responden a intereses totalmente distintos, ¿no?
Esto no sucede en Alemania. En Alemania hay una, obviamente que también es muy distinto, no podemos comparar un país plenamente industrializado como Alemania con un país de producción primaria como es el argentino. Pero creo que las herramientas están adentro de Argentina, lo que pasa es que es tan grande la desorganización que no permite que se produzca, obviamente, los que están hoy en el poder no van a permitir por el momento una construcción de poder o una construcción de estos pequeños grupos que se van formando y que con el paso del tiempo van adquiriendo cierta relevancia política, ¿no? Creo que ese es un punto muy importante tener en cuenta al momento de poder intentar cambiar algo. No creo que en los próximos 20 o 30 años pueda cambiarse absolutamente nada de la mano de los políticos, pero creo que al menos se puede cambiar o intentar cambiar esa infraestructura que es la que en definitiva el día de mañana va a construir un partido político. Fijémonos por un momento cuáles son o cuál ha sido el candidato o cuál es el candidato a presidente que ha viajado por el interior, que conoce las necesidades, sobre todo aquellos candidatos que provienen de Buenos Aires, es decir, aquellos candidatos que muchas veces no quieren ensuciarse porque hay demasiado polvo en el interior del país, aunque sea el interior del país el que envía la mayor producción o la mayor línea de exportación para el mundo y desde donde vienen justamente las riquezas que tiene Argentina. Entonces, creo que tiene que ver más con un poco de organización. Yo hago la comparación con Alemania porque es el país en el cual estoy, ¿no? Entonces, y veo cómo se maneja la política o cómo está la política estructurada. Es cierto que en estos últimos tiempos también han tenido sus inconvenientes políticos como consecuencia de otra infraestructura, de otras estructuras más grandes que ponen en dificultad a ciertos países de la Unión Europea. Pero bueno, eso es una cuestión aparte que no tiene que ver con el tema de hoy. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado este video, que le hayan pasado bien, y que, bueno, si les sirvió de algo, si creen que para reflexionar, para intentarlo, creo que tiene que ver con esa construcción política que poco a poco se tiene que ir haciendo en el país. Les dejo, o los invito, ¿no?, a que se sumen a este canal, que le den like, que se suscriban. Allí están todas las redes sociales si quieren sumarse. Les dejo un fuerte abrazo y que tengan un excelente día.